Oiga, ya cambié de micrófono porque el otro se me descargó. Cada vez que subo un video de lo que es están chingue, chingue con que hable del libro de Enoch, pues ahí les va. Porque si hay algo más fascinante que las atrocidades documentadas en los textos sagrados, están las que dejaron fuera. O sea, la burocracia humana decidiendo cuáles eran las atrocidades oficiales y cuáles no. Hoy vamos a hablar de este texto que tanto la iglesia como el judaísmo rabínico decidieron meter abajo de la alfombra. Y no porque fuera falso, según sus propios estándares míticos no lo es, sino porque era demasiado incómodo, demasiado gráfico. Para entender la ironía de este libro tenemos que mirar la epístola de Judas. Y esto no hace falta buscarlo en libros misteriosos, está en el Nuevo Testamento canónico. En los versículos 14 y 15, Judas cita directamente a Enoc para amenazar a los herejes. O sea que los autores bíblicos leían, validaban y respaldaban a Enoc. Pero cuando llegaron los concilios para armar la Biblia oficial dijeron como, se me hace que no. O sea, esta parte donde los ángeles bajan a la tierra para tener sexo con las mujeres humanas y engendrar gigantes caníbales como que va a ser un poco difícil de explicar en el catecismo en el domingo. Solamente la Iglesia Ortodoxa etíope tuvo la decencia o el valor, la verdad, de mantener esto en su canon. Para el resto de las corrientes quedó como un texto pseudoepígrafo. Qué palabra tan elegante para decir que alguien le robó el nombre a otro alguien. O sea, que alguien escribía cosas bajo un seudónimo famoso para darle peso. Y era una práctica común. O sea, que si lo firmaban como Juan de Judea, pues nadie lo iba a leer, ¿verdad? Y ahora, como siempre, no podemos leer estos textos asumiendo que cayeron del cielo. El libro de Enoch no es un solo libro. Es un compendio de 5 tratados distintos, escritos en arameo y hebreo y ensamblados entre el siglo III a.C. y el I después de Cristo, épocas importantes. ¿Y qué estaba pasando en Judea en esa época? Absolutamente todo lo malo que podía pasar. Los herederos de Alejandro Magno, especialmente el Antíoco IV Epífanes, que aparece en nuestro último capítulo de Holy Shit por si lo quieren ir a ver, andaban masacrando judíos, profanando el templo y forzando la asimilación cultural. Todo esto, si lo quieren leer directamente en la Biblia, lo encuentran en el libro de Macabeos. Yo les recomiendo leer la segunda de Macabeos porque es más divertido leerlo en esa versión. Y a ver, cuando tu pueblo está siendo masacrado, la teología tradicional del Deuteronomio no se sostiene. Esta parte de si eres bueno, Dios te bendice y si eres malo, pues Dios te castiga. Porque los buenos estaban siendo torturados y asesinados. Y, como siempre, Dios estaba muy ocupado para intervenir. Así nace el apocalipticismo. Qué palabra tan bonita. La literatura de crisis. Básicamente, como no podían explicar por qué Dios permitía el mal en el presente, se inventaron otra versión. Un sistema donde el mal no era culpa de la humanidad y tampoco era negligencia de Dios, sino producto de una invasión cósmica. La culpa la tenían los vigilantes. Ojo que el libro de los vigilantes está basado en 2 míseros versículos de Génesis 6. Enoch nos cuenta cómo había un grupo de 200 ángeles liderados por Semjasa y Azazel. Miraron a las mujeres humanas y dijeron, Yomi. Se dieron a la calentura celestial, ¿verdad? Y decidieron abandonar el paraíso para procrear con ellas. Pero a ver, evidencia, por favor. Los fragmentos encontrados en las cuevas de Qumran, mejor conocidos como los rollos del Mar Muerto. Que ojo, no es evidencia de existencia, ¿va? Pero corroboraron que esta historia era un pilar del pensamiento judío de la época. Según el texto de esta unión antinatural nacieron los Nefilim, gigantes de 3 codos de altura. Y pues el caos, porque la tierra no estaba diseñada para alimentar una horda de gigantes. Se comieron todos los cultivos, todos los animales, luego empezaron a comer humanos y finalmente se empezaron a comer entre ellos. Pero aguanten, porque este no fue el verdadero crimen de los ángeles, según Enoch. O sea, la fornicación, ¿qué, güey? La educación. Azazel les enseñó a los hombres a forjar espadas, cómo se atreve, la metalurgia básicamente. A las mujeres les enseñaron, no puede ser, el uso del antimonio, el maquillaje para los ojos y el uso de piedras preciosas me lleva la chingada. ¿Sí notan la misoginia aquí y el desprecio por el avance tecnológico? O sea, para el autor del libro de Enoch, la civilización, el maquillaje y la metalurgia son inventos del diablo. Ahora pasemos al libro de las luminarias celestiales. Este texto me encanta porque intenta hacer una especie de tratado de astronomía. El autor detalla cómo el Sol y la Luna salen de sus portales literales en una tierra plana para crear los solsticios y los equinoccios. O sea, es fascinante que exista este intento de documento antropológico sobre la cosmología babilónica absorbida por los judíos. Pero si hoy en día apuntas cualquier telescopio medianamente decente al cielo, te das cuenta de que todo esto era absurdo. Las mecánicas celestes de Enoch dan más lástima que otra cosa. Pero, existe un valor real, verificable y comprobable del libro de Enoch, particularmente en el libro de las parábolas. Este es compuesto más tarde, cerca del siglo I. Aquí se menciona una figura mesiánica celestial llamada el Hijo del Hombre, que preexiste a la creación y vendrá a juzgar a reyes y poderosos. ¿Quién será?
Suena a un profeta apocalíptico judío. Ajá, Jesús de Nazaret. Jesús y sus seguidores estaban nadando en esta sopa enoquiana. O sea, esto de que el fin está cerca no es nuevo. En estas épocas rondaba bien cabrón esa idea. El mundo se va a acabar y el cielo bajará a purgar la tierra. O sea, el cristianismo primitivo es hijo de la literatura apocalíptica, como el libro de Enoch. Pero ¿por qué lo prohibieron entonces? Porque una vez que pasó la crisis, tanto el judaísmo como el cristianismo dijeron, a ver, vamos a calmarnos, vamos a institucionalizarnos, vamos a cobrar diezmos, importante, muy importante. El apocalipticismo se volvió innecesario y peligroso. El judaísmo rabínico liderado por figuras como Akiva en el siglo II necesitaba distanciarse de estos textos, que normalmente inspiraban rebeliones suicidas contra Roma, y por su parte la iglesia cristiana, ya asimilada en el Imperio Romano con Constantino, no necesitaba un texto que culpara del mal en la tierra a los ángeles. San Agustín se encargó de destruirlo teológicamente. Era mucho más útil políticamente culpar al libre albedrío y al pecado original. Y les funcionó chicle bomba. ¿Cuánta gente no tengo aquí en los comentarios defendiendo a estos seres de luz con el argumento de el libre albedrío? Ni idea tienen de dónde salió esa madre. Porque además culpar a la humanidad por el mal significaría que siempre iban a necesitar a la iglesia para salvarse. Si la culpa era de unos ángeles invasores calientes, pues no les iba a salir el business. El libro de Enoch es un fósil literario, una prueba documental irrefutable de cómo el dogma es maleable, de cómo las deidades son rediseñadas según el clima político y cómo al final del día todas las instituciones religiosas quieren un rebaño que se sienta culpable antes de que vayan a entender la historia de su propia opresión. Está cabrón.